cívico-militar. Hoy vamos a hablar de esas historias. Son historias que comenzó a contar Luis Piccoli a través de un libro que es La ciudad flagelada, que es en realidad una investigación que recupera justamente estas historias de docentes, de estudiantes, de vecinos de Varela que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Gracias por venir, Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, José. Buen día para todos Lo que y vamos a, todas. lo que vamos a hacer a partir de ahora es además eh, tenerte o inaugurando hoy una columna, podríamos decir, que nos va a ir contando, rescatando estas historias que hasta hace poquito, es decir, hasta la salida del libro, por lo menos estaban guardadas, podemos decir, silenciadas. Sí, en algunos casos ocultadas y en otras cosas no contadas. Ujú, Y entonces no transmitidas. claro. Y ahí, esa es la idea por la cual, ¿cómo surge, digamos, estas Mira, historias? la historia surge en realidad empieza por otro lado. Ujú, ¿Te acordás que el profesor Guillermo Ñáñez, sí. como director de Derechos Humanos de la municipalidad, hace una investigación y publica todos los desaparecidos que él encontró, que fueron denunciados? Ujú, Y ese listado estaba por orden alfabético. ujú, Y entonces a mí eso no me decía nada. Te decía los nombres. claro. Entonces, ¿qué hice? Una geolocalización. Puse donde los secuestraron o donde vivían en el mapa de Varela. Y ahí, Ujú, ¿qué nos encontramos? Que había en la misma dirección había dos personas o tres. ajá. Y entonces ahí empezamos a contactar que eran familias. Entonces, por ejemplo, estaba Horacio Altamiranda y Rosa Taranto, en la misma dirección. Ujú, O Antonia Oldani y Quique Regiardo, que son apellidos distintos, claro, porque es el hijo y lleva el apellido del padre. claro. Por lo tanto, encontramos 12 familias, Ujú, o sea, integrantes de 12 familias. Pero un día aparece Fabiana Guerrero y me dice, ¿tenés el nombre de Guillermo Di Bastiano? Guillermo Di Bastiano. Y yo dije, no, ¿quién Ujú, es Guillermo Di Bastiano? Dice, vengo de un acto en Bransen, en una escuela en Bransen, y un narrador popular cuenta la historia de Guillermo Di Bastiano y dice, es la historia de un maestro de Varela. Y digo, no, en Varela no hay maestros desaparecidos, no hay ninguno. ah, mira. ¿Cómo que no hay ninguno? ¿Esto qué año es, Luis? Y esto es 2023, 2022. Ah, ¿Cómo que no hay? No, no, nunca supimos que hubiese un maestro desaparecido de Varela. Bueno, ahí empieza la historia, empezamos a investigar, llegué a la familia, llegué primero al contador, después a la familia, me contaron la historia. Cuando entrevistamos a la familia, a la hermana y a las amigas de Guillermo Di Bastiano, me dice una, no, yo no trabajé con Guillermo, yo trabajé con Néstor Arrúa, en la escuela 15. Guillermo había trabajado en la escuela 35, 36 en el barrio San Francisco. ¿Y en la escuela 15 de Villa del Plata? Sí. ¿Y, ¿y dónde está Néstor? No, también está desaparecido. o sea, y ya eran Ya dos. eran dos. Y yo me acuerdo patente, porque esto que voy a contar no se hace, porque venía en el auto de La Plata muy exaltado Ujú, y usé el celular. ujú, Y lo llamé a Hernán Pacheco, que había escrito Los que no están, que es la historia de Desaparecidos de Varela. ujú. Y le cuento y me dice, estaba fascinado, y me dice, pero no te olvides de Mirta Gerelli. ¿Cómo Mirta Gerelli? Si Mirta Gerelli es una maestra que nació en Quilmes, es de Quilmes. No, no, nació en Quilmes, pero siempre vivió en Varela. Ujú, O sea que en 15 días habíamos pasado de ninguno a tres, y ahí empezamos a buscar y encontramos unos cuantos más. ujú. Este, Los nombres estaban en el registro de desaparecidos, lo que no había era una relación con Florencio Varela. claro, claro, ellos estaban en el registro de desaparecidos, estaban en el RUPT, en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. Ujú. Y ahí comienza entonces esta investigación que en esta primera etapa, que es Ciudad Flagelada, que salió en él.
24. En el 24. ¿Tiene cuántas historias, Luis? Y ya tiene 9 historias de docente, más 11 de estudiantes, Mm, exalumnos de Varela. ujú. Porque hay que contar también esto otro. Viste que está contada la historia de los pibes del Santa. Sí. Para los que no son de Varela, la Santa Lucía es uno de los institutos, de los colegios más reconocidos de Florencio Varela durante la dictadura. Algunos estudiantes, ¿no? Ex estudiante de O la escuela, ex estudiantes fueron secuestrados y muchos continúan desaparecidos. claro. Otros fueron eh, Detenidos y después liberados, y algunos detenidos y expulsados del país. claro, y algunos recuperados sus cuerpos por el equipo de Y algunos antropología forense. recuperados su cuerpo. Entonces, y estaba eso, pero había un dato importante en el RUPTE, que era los que habían nacido en Varela. Ujú. Y entonces dije, si nacieron en Varela, tienen que haber cursado en otras escuelas de Varela. Y ahí empezamos la investigación con los alumnos, Ujú. exalumnos de Varela. Y entonces ahí encontramos dónde hicieron la primaria, dónde hicieron la secundaria. En algunos casos, la mayoría después fue o a trabajar o a la universidad, a distintas universidades, Ujú. que es donde en realidad terminan desapareciendo o siendo perseguidos, digamos. Claro, las historias no es menor porque lo que estamos rescatando aquí justamente es la vida de cada uno de los detenidos desaparecidos durante la dictadura y su raíz que sería Florencio Varela, ¿no? Sí, yo no quise trabajar como algunos trabajan a dónde los llevaron, Ujú. a dónde en los centros clandestinos donde los tuvieron. Yo no quise trabajar eso, yo quise trabajar otra cosa. Ujú. Yo quise contar la historia Bien, de esos compañeros y compañeras que en realidad eran como vos y como yo. claro. Eran vecinos comunes que estaban comprometidos con los otros, que eran militantes, Ujú. pero que hacían la vida común de cada uno. Ujú. Iban, estudiaban, tenían hijos, se enamoraban, iban al baile, recorrían Varela, estaban en una marcha por el agua en Varela, o estaban en una marcha porque querían la canchita de fútbol, digo, eran comprometidos con el barrio por hacer cosas, eran como cada uno de nosotros, digamos. Ujú. Vos sabés que me surgen dos preguntas más, Luis, antes de que nos cuentes alguna de las historias particulares. Una es que arranque en Bransen, ¿no? ¿Cómo es que arranca ahí? ¿Por qué ahí? Porque Fabiana estaba en un acto en una escuela en Bransen y el narrador popular que cuentan esa historia en Bransen era amigo de Guillermo Di Bastiano. Ujú. En realidad era muy amigo de la hermana. La vida nos llevó a que, cuando yo lo conocí y compartí con él bastante, terminó viviendo en la misma manzana que Gilla Lo Giurato, Ajá. que es la actual presidenta de hijos de la provincia de Buenos Aires, que Ujú. vive en Varela, Ujú. de hijas e hijos. Este, Desde ahí partimos. Yo por eso lo cuento siempre, porque me parece que hay que contar la historia de donde uno parte, ¿no? Yo Ujú. nunca supe, trabajé 35 años en el sistema educativo, José, Ujú. y para mí no había ningún docente desaparecido. Claro. Y entonces eso me llevó a que me obsesione a veces. Ujú. Y durante muchas horas investigué, llamé, molesté a muchísima gente, para poder llegar a ser lo que significó este libro. Ujú. Y la otra pregunta, insisto antes de que nos cuentes Sí, esas sí. historias personales, tiene que ver con que el libro surgió o se imprimió en el 2024, ya está circulando. Es más, hoy uno que me regaló, ¿eh? Luis Piccoli. Pero calculo que, viste cómo es, cuando vos imprimís algo, inmediatamente surgen otras cosas que dicen, yo además tengo para contar. Es como un punto de Sí, total. partida. ¿Eso pasó? ¿Qué es lo que se viene si hay algo que se Se viene? duplicó la información. Ujú. A mí me costó mucho que la gente me cuente. Ujú. ¿Por qué me iban a contar? ¿Quién era yo para que me cuente su vida? ¿O qué le había pasado a su familiar? ¿A su hermano, a su hermana, a su papá, Ujú. a su tío o a su tía? ¿Por qué? ¿Por qué me iban a contar a mí? ¿Quién era yo? Cuando lo publiqué, ahí se abrieron muchísimas. Hoy te puedo asegurar,
Estoy escribiendo el segundo libro, viene el segundo libro, donde duplico la información. Y eso que no recorrí todas las escuelas del distrito. Claro. Todavía me faltan recorrer escuelas. Bien. Bueno, y lo que vamos a iniciar a partir de hoy entonces son algunas de esas historias. Yo creo que Guillermo Di Bastiano, arrancaríamos por ahí, ¿no? Ya que lo fuiste mencionando, que es un maestro que, como vos decías, no figuraba dentro del listado en Florencio Varela. Si vos querés podemos ir, yo cuento eso y te mandé un material hoy. Sí, ahí está. Espectacular, espectacular. Bueno, Guillermo Di Bastiano era un maestro que vivía en La Plata, que tenía 23 años cuando lo 23. secuestran. 23. Era maestro en la escuela 36 del barrio San Francisco. Y junto con él estaba Silvia Pérez, su amiga, su compañera. Eran un grupito de compañeras y compañeros que vivían en el mismo barrio, que hicieron las mismas carreras, y que vinieron a trabajar a Varela. Guillermo era un militante comprometido, un cuadro del PRT y ERP, y militaba también en el barrio. No solamente militaba en la universidad, donde estudiaba, sino en el barrio. Estudió en la Escuela Nacional Rafael Hernández y después entró a la Escuela Superior Mary Graham de la Ciudad de La Plata. Ahí se recibió de profesor de enseñanza primaria y después ingresó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. O sea, no le alcanzaba con ser maestro. Claro. Seguía estudiando, seguía comprometido pensando y tratando de adquirir mayor conocimiento, y eso permitió que encontrara en la facultad una militancia muy fuerte. Por lo tanto, militó ahí, pero también militaba en el barrio. Y también cuando daba clases militaba. Claro. Hoy no lo vamos a ver. No sé. ¿Tenemos uno o dos videos hoy? No, hay uno, porque el otro, sí. Bueno. Entonces la próxima vamos a ver. Eso es fascinante para cualquier docente. Es la carta de un alumno de 6º grado al maestro que no volvió. Que tuvo un accidente en la ruta, porque en la escuela nunca cuentan que está desaparecido, que está secuestrado. Mirá. Sino que tuvo un accidente en la moto y no pudo volver a la escuela. Esa carta de un pibe de 6º grado, para el docente, te hace llorar. Pero bueno, hoy vamos a contar cómo nos enteramos nosotros. De esa situación. Cómo nos enteramos, cómo aparece Guillermo Di Bastiano en nuestra historia. Si quieren empezar con el videíto. Lo tenemos ahí. Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Del golpe de Estado, y cuenta en esa canción que caminan conmigo. Siguen caminando conmigo. Claro. Bueno, pero entonces, Guillermo Di Bastiano era un vecino de la Ciudad de La Plata que daba clases en la Escuela 36, en un barrio en ese momento bastante rural. Muy alejado. Muy alejado, que además tenía un compromiso con sus alumnos, a tal punto que cuando desaparece, nos contabas, uno de sus alumnos le escribe una carta para ese maestro que no volvió. Para ese maestro que tuvo un accidente en la ruta y no volvió.
porque en la escuela nunca cuentan que él fue detenido y está secuestrado. Ujú. Por lo tanto, solamente cuentan que tuvo un accidente. Bien. Por lo tanto, esos alumnos, en realidad la que trabaja eso es la amiga, porque la maestra, Silvia, que venía con él, es maestra en sexto B cuando él es maestro en sexto A. Ajá. Y entonces, esos chicos, después ella ocupa ese lugar, y esos chicos es que le escriben la carta a Guillermo Di Bastiano. Ujú. Guillermo, te decía, tenía 23 años al momento de su secuestro. Ujú. Lo llevan a La Plata, hay una declaración de un compañero que estuvo con él, Lo secuestran en La Plata. lo secuestran en la casa de La Plata, donde él vivía, se lo llevan desde la propia casa, Ujú. donde está la familia también. Ujú. Lo llevan a la Cacha y la Cacha lo tienen ahí secuestrado. Hay un compañero que compartió con él el cautiverio, que cuenta lo que le pasa a cualquier maestro. ¿Qué cuenta el maestro, el que es maestro o el que es docente? La historia de sus alumnos. Ujú. Que le cuenta Ah, en el centro clandestino la historia de sus alumnos, claro. de lo que él vivía siendo maestro. Guillermo, hay una cosa importante que quiero remarcar. Cuando yo empecé a investigar este tema de lo de Guillermo, me comuniqué con un compañero, Roberto Misca, de ahí del barrio, Ujú. que también es docente, pero que además hizo la primaria en la escuela 36. Y él me dice, sí, además hay una investigación hecha por unos docentes. Y que me contacté con los docentes. Y en la escuela secundaria que está en el barrio, hubo una elección para ponerle el nombre. Ujú. Hoy se llama Raúl Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Y había 3 nombres, Ujú. porque se pone una terna, y en la terna estaba Guillermo Di Bastiano, que habían trabajado estas profes de la escuela secundaria, la historia, porque se le había contado un ex alumno de la escuela que vive en el Mira, barrio, que ahora tiene hijos que van a la escuela secundaria. claro. Les contó esa historia y la docente, digo, esas cosas no se pueden perder. Que unos docentes hayan ido a una investigación, de un conocimiento del barrio, hayan construido una pedagogía, una didáctica, y han dado Sí, claro, sobrevivió en el barrio, digamos, su historia. su historia sobrevivió en el barrio. Y la última que te hago, Luis, es ¿qué pasa cuando en estos casos no se informaba que era maestro por ahí con el legajo de un docente? Bueno, el legajo de Guillermo fue desaparecido también como Guillermo. Ujú. No estaba. La dirección general de escuela no lo encontró. No encontró la foja. Ah, Digo, viste que todos los docentes tenemos que tener una una foja foja. donde se va contando toda nuestra historia educativa. Mm, Bueno, la de él y la de Mirta Gerelli no no estaba. estaban. No Bueno, estaba. ujú, bien. Bueno, seguramente hay Parte. mucho más para Sí. contar, incluso hay una carta, como vos Hay una marcabas. carta y hay un video, el video del narrador popular. Bueno, vamos a ir contándolo. Tenemos tiempo de acá hasta fin de año en este recuerdo. Elegimos la memoria en estos 50 años del Así golpe. es. La que viene, seguramente otra de las historias que Otra están historia. en el libro. Luis Piccoli, docente, nos va a ir contando, autor del libro La ciudad flagelada, nos va a ir contando estas historias que son de nuestra localidad para ir rescatando, como siempre, la memoria, la verdad y la justicia. Hasta aquí llegamos nosotros. Ahora siguen nuestros compañeros de Habrá Señales, Laureano Chiapa, Cintia Vidal, en este recorrido que tiene que ver con la primera vuelta, la primera mañana de la